Y vamos a ver sobre todo su relación con las auxinas. Bueno, vamos a ver brevemente cómo se descubrieron, qué efectos tienen en las plantas y algunas de sus aplicaciones. Vamos a empezar entonces viendo qué son las citosininas. En algunas, bueno, las células vegetales, ustedes saben, en la región meristemáticas es la parte que se encarga de producción de nuevas células. Después estas se van creciendo, se van elongando y se van diferenciando, es decir, van adquiriendo características propias como células maduras. Es decir, algunas van a ser células parenquimáticas, otras van a ser fibras, otras van a estar destinadas a morir, por ejemplo, para formar un vaso del xilema, otras se van a convertir en tubos cribosos o células acompañantes. Esas son células ya diferenciadas, que tienen una cierta células maduras con una cierta característica. Algunas células de estas ya diferenciadas pueden volver hacia atrás en su programación y volver a dividirse, como por ejemplo algunas células parenquimáticas de la corteza o del floema, son aquellas donde más fácil pueden volver a adquirir esta actividad meristemática. Por ejemplo, se puede encontrar en la base de folíolos o en la base de las hojas, hay una región donde las células parenquimáticas pueden volver a dividirse, se forma como una especie de callo que hace que la hoja o el folíolo se despegue. En las heridas también se encuentran, eso normalmente se ven, por ejemplo, en los árboles cuando se los corta, que después de un tiempo hubo una división celular y como que tiende a cerrarse esa herida. Y otra de las situaciones donde es normal ver esta actividad meristemática a partir de células que ya estaban diferenciadas es cuando las plantas se infectan por una bacteria del suelo que se llama Agrobacterium tumefaciens, que es la responsable de las agallas del cuello de las plantas. Ahora, esta era algo que se había observado, esta característica de volver a dividirse, pero digamos, todavía no se entendía a qué se debía. Entonces, Haberland había propuesto, ya a inicios del siglo pasado, que podía haber una sustancia en los tejidos vasculares que estimulaba esa división en tejidos maduros. Recién en los años 50, es decir, después de que se descubrieron las auxinas, ahí recién se pudieron identificar a las citosininas y digamos que fueron las hormonas a las que se les asignó el rol como el rol de estimular la división celular. Con anterioridad, White había visto que cuando se cultivaban raíces de tomate en un medio muy simple constituido por sacarosa, sales minerales, vitaminas, sin hormonas, esas raíces podían continuar creciendo en forma indefinida en este medio líquido, digamos bastante simple. Pero si se trataba de hacer crecer tejidos del tallo, así en un medio muy simple, sin agregado de hormonas, no había prácticamente crecimiento hasta que había formación de raíces adventicias, es decir, de raíces a partir del tallo, y ahí recién se estimulaba el crecimiento del tallo. Esto les daba idea de que en las raíces había algo que estimulaba la división, el crecimiento, que eso no estaba en el tallo, por eso recién los tejidos del tallo podían crecer cuando se formaban las raíces, es decir, se necesitaba algo que se producía en las raíces. Y
les daba idea de que también el crecimiento de esas dos partes estaba regulado en forma diferente. La excepción de esto son esos callos que se veían producidos por Agrobacterium, que tienen una regulación muy precisa que ya vamos a ver más adelante, determinada por la bacteria. Digamos, hasta ahí se había visto que había entonces algo en las raíces que estimulaba división y crecimiento, pero no se sabía qué era. Se fueron analizando, digamos, distintos productos vegetales para ver cuáles tenían mayor efecto, y lo que se vio era que, por ejemplo, el endosperma líquido del coco tenía una importante acción estimulando la división celular. Entonces se hacían medios nutritivos donde tenían sales minerales, auxina y leche de coco, y veían que esto promovía la división celular. Es decir, si se extirpaba una parte de la planta, por ejemplo una porción de tallo, y se colocaba en este medio nutritivo agregando leche de coco, ese tejido que nosotros colocamos ahí empezaba a dividirse. Recién muchos años después, lo que se vio es que la leche de coco es muy rica en la citocinina natural, que es la zeatina. Y así, empleando esta citocinina natural, lo que hacían era extirpar una porción de tejido de la planta y estimular su división celular. Estos son los callos que se forman por divisiones descontroladas del tejido que se colocaba en respuesta a las citocininas. Luego de un cierto número de divisiones, como vamos a ver más adelante, las citocininas lo que estimulan ya es la formación de órganos en esos cultivos. El descubrimiento en sí de las citocininas vino de algunos experimentos donde veían que la adenina promovía la división celular en tabaco. Y después, digamos, casi fortuitamente, habían autoclavado esperma de arenga y que era muy rico en ADN, y habían visto que esas bases del ADN que habían sido ya degradadas tenían un efecto estimulando la división celular. En el caso de que tengan origen animal, se denominan cinetinas. En el caso de las que están presentes en las plantas, se denominan citocininas o citoquininas. No hay que confundirse. Las cinetinas tienen origen animal. En presencia de auxina, estas cinetinas que habían encontrado en estos productos del tratamiento del ADN a altas temperaturas, habían visto que esta cinetina promovía la división celular en tabaco. Entonces fueron a ver si, como esto era de origen animal, fueron a ver si había algo similar en las plantas que esté también estimulando la división celular naturalmente. Y fue así entonces que descubrieron las citocininas, pero ya varios años después de haber visto el efecto de la cinetina. Y lo que encontraron era que el endosperma de maíz inmaduro era muy rico en este compuesto que estimulaba la división celular. Como el descubrimiento se hizo en maíz, que es Sea-maíz, la molécula que primero se descubrió se denominó zeatina y tiene dos formas, cis y trans, en las que puede estar actuando. Es decir, la zeatina es la citocinina más abundante tanto en las plantas superiores como también en algunas bacterias. Pero existen otras citocininas naturales que son la isopenteniladenina y la dihidrozeatina. Es decir, tenemos 3 citocininas naturales, pero la más abundante es la zeatina.
Acá tenemos, estas son las moléculas naturales de citocininas. Esta es una citocinina sintética, que es la benciladenina o bencilaminopurina. Y acá tenemos otro compuesto con actividad también como citocinina, que es el tidiazurón, que digamos fue desarrollado con otra finalidad para aplicarlo en cultivos de algodón, pero se vio que en bajas concentraciones tiene un efecto estimulando división celular como citocinina. Entonces, para que un compuesto, como pueden haber naturales o sintéticos, para que decir que un compuesto es que yo puedo desarrollar en laboratorio, para decir lo que es una citocinina, tiene que cumplir con ciertas características, así como teníamos para las auxinas. En el caso de las citocininas, tiene que estimular la división celular en presencia de auxina, promover formación de yemas o raíces en cultivos de callos, retrasar la senescencia de las hojas, que este es un efecto muy característico de las citocininas, y promover expansión en cotiledones, que son, digamos, órganos donde no están funcionando las otras hormonas que vimos hasta ahora. En general, casi todos los compuestos tienen una aminopurina con una sustitución en el nitrógeno 6 como la benciladenina, que era esta que habíamos visto acá, que es una de las sintéticas más empleadas. Así como habíamos visto en los otros casos, las citocininas también pueden estar en forma libre o conjugada. En forma libre tienen acción, cuando están conjugadas funcionan como una reserva. La planta no las siente, pero están presentes y es una reacción reversible, es decir, que pueden volver a ser citocininas activas en caso de que se rompa esa unión con el azúcar, por ejemplo. Se encuentran como moléculas libres en todo el reino vegetal, incluyendo también en algas y en diatomeas, y también se encuentran en bacterias. Acuérdense las otras, hay otras hormonas como las auxinas, que vimos que se pueden producir también en bacterias. Vimos las giberelinas, que hay hongos que las pueden producir, es decir, no son exclusivas del reino vegetal. Como ya dijimos, la citocinina más abundante en las plantas es la ceatina, pero existen otras dos que también son naturales, la dihidroceatina y la isopenteniladenina. También el ARN de transferencia tiene todos los nucleótidos necesarios para formar las otras formas de ARN. Y esto quiere decir que están también algunos nucleótidos donde se puede reemplazar una de las bases, dando origen a citocininas cuando se degradan. Es decir, que se forman también a partir de otros nucleótidos que están presentes en la célula. Y se pueden encontrar como nucleósidos o nucleótidos, es decir, unidos al fosfato. Ya les mencioné que no son exclusivas del reino vegetal, sino que se pueden encontrar en bacterias, en hongos, en patógenos. Y dentro de esto, una de las características más interesantes de las citocininas es la que está relacionada con el rol que tiene Agrobacterium tumefaciens, que es esta bacteria que infecta el cuello de la planta y produce una galla muy característica. También son responsables las citocininas de las escobas de brujas causadas por Corynebacterium, que es, como una fasciación, es decir, es como que brotasen todas las yemas axilares y se produce un tallo aplanado con todas las yemas. También se producen como respuesta a otra Agrobacterium, que es Agrobacterium rhizogenes,
que es una bacteria que estimula formación de raíces. Son responsables de la formación de las agallas en el caso de ataques de insectos. En muchos casos algunas avispas producen agallas, sobre todo en el envés de las hojas o en tallos, y ahí participan las citocininas en la formación de esas agallas. Y también en células gigantes agrandadas como respuesta a nematodos. Ahora, este Agrobacterium tiene una aplicación muy importante para la ciencia, digamos, que es el hecho de que se las puede emplear para realizar la transformación de plantas. ¿Por qué se pueden emplear? Porque Agrobacterium, esta bacteria, tiene su cromosoma circular y tiene otras moléculas de ADN circulares más pequeñas que se llaman plásmidos. El plásmido T es un plásmido, es una pequeña molécula de ADN que tiene una región que se llama ADN de transferencia, y cuando la bacteria infecta a la planta, lo que hace es pasar esa sección de ADN e incorporarla a un cromosoma de la planta. Es decir, que la bacteria tiene la capacidad de transformar la célula vegetal, porque pasa parte de su ADN, del plásmido se lo pasa a la célula vegetal. ¿Qué le pasa a estas células? Que en el plásmido van todos los genes que estimulan la producción de ciertas hormonas, como las citocininas y las auxinas, que van a hacer que la célula vegetal empiece a sintetizar más hormonas y se produzcan estas agallas. Es decir, estimula esa bacteria la formación de esa agalla donde se va a alojar la bacteria, a través de estimular una mayor síntesis de hormonas, de citocininas y de auxinas. Si a esta agalla después se la trata con altas temperaturas para matar Agrobacterium, igual ya estas células van a seguir dividiéndose más, dividiéndose. ¿Por qué? Porque ya no es una acción de la bacteria que está presente, sino la bacteria ya transformó a la célula vegetal, y ya las células vegetales transformadas siguen dividiéndose y produciendo estas citocininas que a su vez vuelven a estimular más división celular. Ya la célula vegetal está transformada ahí, de modo tal que, aunque no esté más la bacteria, la célula va a seguir dividiéndose. Esta característica se emplea en la ingeniería genética, haciendo que, reemplazando en el plásmido T, en el ARN, en el ADN de transferencia, se reemplazan los genes de la bacteria con los que nosotros queremos colocar en la planta. Entonces, lo que yo voy a tener son agrobacteriums, bacterias, que van a llevar en sus plásmidos, el inicio corresponde a lo que tiene la bacteria, porque es lo que hace capaz a esta sección de incorporarse en la célula vegetal, pero después yo le cambio y le pongo el gen que yo quiero. Por ejemplo, algún gen de tolerancia a un herbicida, un inhibidor de proteasas, si yo lo que quiero es después tener resistencia a insectos, le puedo colocar la resistencia a un antibiótico. Esto yo transformo con lo que yo quiero. Entonces después lo que se hace es co-cultivar, es decir, se pone Agrobacterium transformada con lo que yo quiero en presencia de parte del tejido vegetal,
Agrobacterium va a pasa su plásmido T a la célula, incorpora ese ADN de transferencia. Sí. Solo que lo que se está llevando no son ya los genes que interesaban a la bacteria, que eran estos que estimulaban la división celular, sino son los que nosotros colocamos ahí, en esa región. Entonces vamos a tener estas células vegetales transformadas, que después lo que nosotros necesitamos hacer es estimular la división, tener muchas de estas células y que den origen a una planta entera, para que yo tenga toda una planta transformada con esos genes que a mí me interesan. Esta regeneración de una planta entera a partir de una o de pocas células transformadas, la puedo hacer aplicando técnicas de cultivo in vitro de tejidos, que vamos a ver algo ahora, pero después lo van a ver más adelante en otra unidad. Pero se emplea una característica de Agrobacterium, de la bacteria, para transformar plantas. Bueno, volviendo a nuestro tema, la biosíntesis de las citocininas tampoco es necesario que la recuerden. La isopentaniltransferasa es la primera enzima que se encarga de la conversión en citocininas, y digamos, el precursor de las citocininas es el ácido mevalónico. Esta isopentaniltransferasa lo que hace es obtener la isopentaniladenina, que era una de las citocininas naturales, a partir de las cuales se obtienen la ceatina y la dihidroceatina, que son las otras citocininas naturales. Ahora, a diferencia, nosotros vimos las auxinas, el principal sitio de producción son meristemas apicales caulinares, aunque algo se puede producir en las raíces. En el caso de las citocininas, la síntesis se realiza principalmente en las raíces, y desde ahí se mueve hacia la parte aérea. Es decir, que en general el movimiento se puede considerar opuesto al de las auxinas. Como la síntesis se realiza en las raíces, el movimiento principal se hace por xilema hacia la parte aérea. Y entonces, si ustedes hacen un corte de la planta, por ejemplo en plantas herbáceas a la altura del cuello, y comienza a obtener exudados, que por la presión ustedes le sacan la parte de transpira, entonces por presión radical ustedes pueden tener todavía la salida de parte de agua, y estos exudados cilemáticos llevan en general un cierto contenido de citocininas que están siendo sintetizadas en las raíces. Los factores, todos los factores que vayan a afectar el normal funcionamiento de las raíces, por lo tanto, van a tener también un efecto sobre la síntesis de citocininas. Otras regiones donde se producen las citocininas son en células parenquimáticas del floema. Hay una alta producción acá también en las semillas inmaduras, al igual que auxinas, gibberelinas, también en las citocininas, en los frutos en crecimiento, donde están estimulando la división celular, en la parte superior de inflorescencias jóvenes, en las yemas axilares, y también en la zona de abscisión de frutos. Como habíamos mencionado, las citocininas libres son las que tienen acción, pero una vez que cumplen su acción, tienen que degradarse o conjugarse en modo tal de que dejen de actuar, evitando una respuesta excesiva en la planta. Esto se hace convirtiéndolas o en nucleócidos o nucleótidos, o también pueden oxidarse, y en ese caso, con la citocinina oxidasa, la reacción es irreversible. Siempre que haya oxidación, en general ya son reacciones irreversibles y la hormona ya no puede volver a formas activas. Sin embargo, cuando son reacciones de conjugación,
como por ejemplo con glucosa, con aminoácidos, ahí sí son reacciones reversibles y esta hormona conjugada funciona como una reserva que está presente, pero puede volver hacia atrás, hacia formas activas, en caso de que se necesite. Vamos a ver algunos de los efectos. A ver, esperen, a ver, quiero ver. Bueno, vemos algunos de los efectos y ay, bueno. Estoy viendo a ver por el tiempo, porque como ahora tienen el cuestionario no me quiero pasar tampoco. Bueno. Algunos de los efectos fisiológicos de las citocininas. Uno de ellos es regular, ¿no es cierto?, como vimos, la división celular, tanto en tallos como en raíces. En el tallo, las citocininas aumentan la división celular. Acá tienen plantas de tabaco normales, que son estas más altas, y plantas de tabaco que tienen una mayor cantidad de la citocinina oxidasa, es decir, que son plantas donde se degrada muy rápidamente la citocinina. Y ven que sin citocininas tenemos plantas más chicas, porque donde están principalmente actuando es en el tamaño de los meristemas. Esta es una planta normal y esta es una planta donde hay menos citocininas que tienen meristemas más chicos. Eso es en el tallo. En las raíces, el efecto es el opuesto. En plantas que tienen menos citocininas, tienen mayor producción de raíces. Y esto también está relacionado con que en esas plantas con menos citocininas tienen meristemas radicales más grandes. Entonces, así como en las auxinas promueven la formación de raíces, pero inhiben la brotación de yemas, en el caso de las citocininas tenemos el efecto opuesto, que inhiben la formación de raíces, pero estimulan la brotación de yemas laterales. Las citocininas también regulan todo el pasaje entre las distintas etapas en el ciclo celular, viéndose que hay un aumento de cetina al final de la fase S, en la transición entre la fase G2 y ya la mitosis, y en la fase G1 tardía. Es decir, digamos que participan las citocininas en esos cambios en el ciclo celular. Digamos, en este pasaje de una etapa a otra del ciclo también no están actuando las citocininas solas, sino también hay una participación de las auxinas. Por eso también cuando se quiere estimular la división celular en general se emplea una baja proporción de las dos hormonas. Ahora, cuando nosotros aislamos un tejido de la planta para, digamos, jugar con las respuestas que va a tener ese tejido, en general trabajamos con auxinas y con citocininas. Las vías que pueden seguir son, por ejemplo, si yo saco una porción de tallo como una microestaquita con un nudo, yo puedo cultivarla y estimular la brotación de esa yema axilar que ya estaba presente, la hago enraizar y yo tengo una planta entera. O bien puedo sacar una porción de la planta que no tenía ningún meristema y ahí yo le tengo que dar las hormonas que estimulen la división celular y la formación de otros órganos para llegar a tener una planta entera. Esto puede ser de interés, por ejemplo, si yo había transformado algunas células de una hoja con agrobacterium, yo necesito que esas células transformadas después me den una planta entera, si no, no me sirve. Eso lo puedo hacer cultivando esa porción de hojas que habían sido transformadas y dándole hormonas de forma tal o que produzcan yemas que yo voy a hacer enraizar, que produzcan embriones que yo voy a hacer germinar, o bien que produzcan
más callos a partir de los cuales después yo puedo inducir la diferenciación de otras yemas o de raíces. Esto lo van a ver más específicamente en la unidad 22. Esta proporción entre auxinas y citocininas va a determinar qué respuesta tenga el tejido que yo cultivo. Si yo busco producción de más raíces, tengo que dar más auxinas. Y si yo busco aumentar la proporción de brotes de yemas, necesito dar más citocininas. Es decir, que la relación entre esas dos hormonas me va a determinar la respuesta que yo vaya a tener en un tejido. Si yo tengo más citocininas que auxinas, una alta proporción, voy a tener desarrollo de parte aérea. Si predomina la proporción de auxinas, voy a tener más formación de raíces. Y existen concentraciones ideales donde yo puedo tener los dos tipos de órganos. Eso sería lo ideal cuando lo que busco es ya tener una planta entera. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, acá tienen. Profe, Sí. para esquejes, por ejemplo, sería una proporción media entre los dos, por ejemplo, sería una proporción ideal. Para poder enraizar esquejes. No, cuando vos buscas hacer enraizar, en general, en cultivos así ya, digamos, no haciendo in vitro, sino en invernáculos, eso, en general lo único que vos aplicás son auxinas, porque vos ya estás empleando una estaca que tenía una yema axilar. Vos cortás secciones de una rama donde dejás por lo menos un nudo, mínimo un nudo. Sí. En ese nudo vos ya tenés yemas axilares. Al haber cortado la rama, vos ya rompiste la dominancia apical y vas a estimular la brotación ya normalmente de esa yema. Y entonces ahí lo que vos sí necesitas es darle auxinas para que haga raíces, pero ya tienen la yema. Esto en general se ocupa en cultivo in vitro cuando sobre todo lo que vos aislás es una porción de tejido que no tenía meristemas y entonces vos buscás, por ejemplo, una porción, vos tenés una planta selecta, no sé, por alguna característica o su genotipo, no sé, produce más o no, pero no produce semilla, vos necesitas multiplicarla. Vos podés cultivar, por ejemplo, porciones de hojas que no tenían otro meristema y vos de la hoja querés tener planta entera. Entonces ahí le das citocinina y le tenés que dar auxina. En distintas etapas se van dando primero tenés los brotes y después los haces enraizar. Digamos, le das in vitro citocininas a la estaquita, porque vos también podés hacer microestaquitas con un segmento, cuando vos querés que broten todas las yemas axilares que estaban presentes, en el caso de que quieras hacer una micropropagación. Es decir, digamos, ahí vos ocupás el cultivo in vitro cortando segmentos de microestacas con por lo menos un nudo y dándole citocinina estimulás la brotación de todas las yemas axilares que tenías y entonces a partir de un segmentito vas a tener, por ejemplo, no sé, 5 brotes, después cultivás cada uno de esos brotes, le das más citocinina y tenés de cada uno de esos 5 otros 5, entonces al cabo, no sé, de un mes tenés 25 de lo que era una sola estaquita. En condiciones controladas, donde vos controlás todo el medio en el que está creciendo ese cultivo, para estimular esa brotación acelerada, dejás que se elongue un poquito y después vas haciendo enraizar. Eso es, digamos, una técnica de micropropagación. Ahora, en la propagación convencional, vos ya dejás por lo menos una yema de cada estaca, vos esperás tener una planta. Entonces, al dejar la yema y haber cortado ya el ápice, vos rompes la dominancia apical y estimulás ya la brotación de esa yema y lo único que te interesa ahí es el tratamiento con auxinas. En general, las auxinas, así a ese nivel comercial, las auxinas sintéticas tienen un costo relativamente bajo, por eso se pueden emplear fácilmente en producción a gran escala.
hay que tener en cuenta que muchas hormonas son más o menos caras y entonces, digamos, en algunas se limita su aplicación a gran escala. Por ejemplo, el ácido abscísico, que uno diría, bueno, tengo poca agua en el suelo, le pongo ácido abscísico que cierren los estomas primero para que no se sequen hasta que llueva. Pero el ácido abscísico, por ejemplo, es una carísima que por eso no tienes aplicación en la agricultura. Entonces hay que considerar también el costo de a qué nivel estás trabajando, qué costo vas a tener. Pero en micropropagación sí se emplean estas citocininas para romper ahí la dominancia, estimular la brotación de todo lo que tengas y después haces el cultivo de cada una de esas estequitas y a su vez le puedes dar más citocininas y vas a seguir teniendo una tasa exponencial de propagación. Después la haces enraizar con auxinas y sacas las plantulitas que van a ser clones, todas iguales. Esta parte de eso de micropropagación, estas otras aplicaciones, lo van a ver después bien también si toman el curso de Introducción a la Agrobiotecnología, que es una optativa de fisiología vegetal, donde, digamos, se ven principalmente las aplicaciones del cultivo in vitro en la agricultura. Igual tienen, la última unidad es sobre esto. Como les decía, las citocininas lo que hacen es romper la dominancia apical, es decir, que son como antagonistas de las auxinas y promueven la brotación de esas yemas axilares. Habíamos visto que esa dominancia estaba dada por las auxinas que se producen en el ápice y también por la distribución de azúcares, que si el ápice está presente es un destino muy fuerte de fotosintatos que van todos ahí y se destina menos hacia las yemas axilares. Si sacamos el ápice, estamos eliminando la fuente de auxinas, entonces empiezan a actuar las citocininas y además al no tener ya ese destino, los fotosintatos se distribuyen hacia las otras yemas axilares presentes. Entonces se estimula la brotación de yemas axilares. Nosotros podemos romper también la dominancia aplicando simplemente citocininas a una planta y ahí podemos estimular su brotación. O le sacamos el ápice o le damos citocininas. Esto ya está. Otro efecto que habíamos visto, que se mencionó brevemente, es el efecto de las citocininas sobre la senescencia, retrasando la senescencia. La senescencia es un proceso natural de envejecimiento que puede ser a nivel de un órgano, como por ejemplo una hoja que ya va finalizando en árboles de hojas caducas, por ejemplo. Hacia el otoño esa hoja ya va terminando su función, va a iniciar su senescencia y va a caer. Este es un proceso de envejecimiento, está programado por el órgano, por las células, donde va a haber pérdida de clorofila, remoción de proteínas, remoción de azúcares, antes de que ese órgano caiga. Puede producirse también a nivel de planta entera en el caso de que estemos hablando plantas que sean anuales y cuando ya van completando su ciclo de vida, se inicia la senescencia de toda la planta. Si nosotros tratamos a un órgano con citocininas, lo que hacemos es retrasar esa senescencia, reemplazando las citocininas que ya dejan de producirse en ese órgano con las que nosotros les estamos dando. Otra forma de retrasar esa senescencia sería, por ejemplo, removiendo las estructuras reproductivas. Entonces la planta ya no destina todas sus reservas a producir esas estructuras reproductivas y se mantienen los órganos vegetativos activos durante más tiempo. Lo que se hizo para confirmar que las citocininas participan en la senescencia fue obtener plantas transgénicas transformadas, donde este es un gen de la planta que es un gen que normalmente se activa cuando la planta entra en senescencia. Es decir, que tiene un promotor inducido por senescencia. El promotor es la primer parte del gen
donde va a comenzar la transcripción y donde se unen las proteínas en respuesta o a la acción de otra proteína, a la percepción de una señal ambiental, a alguna regulación en el ciclo de vida de esa planta. Digamos, ahí es donde se van a activar ciertos promotores. Este es un promotor que se activa cuando la planta entra en senescencia. Y lo que hicieron es colocarle después el gen de la isopenteniltransferasa, es decir, de la enzima que lleva la síntesis de citocininas. Entonces, ¿qué se obtenía acá? Que una planta, cuando iba a entrar a senescencia, teóricamente, en realidad lo que empezaba era a producir citocininas. Y ahí se vio que esas plantas transgénicas, en lugar de volverse amarillentas sus hojas, de perder clorofila, de iniciar su envejecimiento, se mantenían verdes durante más tiempo. Es decir, había un retraso en la senescencia. Las citocininas más involucradas en esto eran, como siempre, la zeatina y también la dehidrozeatina. En parte, las citocininas lo que hacen es estimular el movimiento de nutrientes hacia las hojas donde se están produciendo. Si se mantienen los nutrientes ahí, nosotros sabemos que esa hoja se mantiene más activa, porque una de las características cuando la hoja empieza a envejecer es que se exportan todos los nutrientes hacia el resto de la planta. Entonces, las citocininas promueven la movilización de nutrientes hacia la zona donde están siendo aplicadas o donde se están sintetizando. Esto hace que esas hojas se mantengan como un destino y, digamos, se siga manteniendo su actividad. Así como las citocininas tienen un efecto sobre la movilidad o no de los nutrientes, si quedan o no, digamos, hacia dónde se van a dirigir los nutrientes, también las citocininas dependen de la concentración de nutrientes con las que se encuentra en la planta. Si nosotros en el suelo tenemos bajas concentraciones de nutrientes, vamos a tener una baja producción de citocininas. Y al tener menos citocininas, ustedes se acuerdan, las citocininas como que inhiben el crecimiento de la raíz. Si yo tengo menos citocininas, va a haber un mayor crecimiento de la raíz y esto es una ventaja, pues esa raíz va a explorar mayor volumen de suelo, pudiendo encontrar zonas donde todavía los nutrientes están disponibles. Si por el contrario yo tengo alta concentración de nutrientes, esa raíz va a estar produciendo abundantes citocininas que frenan en parte el crecimiento de la raíz, favoreciendo el crecimiento de la parte aérea, estimulando la brotación de yemas en la parte aérea. Y así, aumentando la capacidad fotosintética en esa situación. Es decir, que son como mediadoras en la respuesta de la planta a las condiciones en las que están creciendo. Si faltan nutrientes, no hay suficiente para que crezca la parte aérea. Entonces, tengo pocas citocininas y se favorece el crecimiento de raíces. Si los nutrientes son abundantes, se producen alta concentración de citocininas que van a frenar en parte el crecimiento de la raíz y favorecer el crecimiento de la parte aérea, situaciones donde los nutrientes son suficientes para que eso ocurra. Bueno, acá capaz que cortamos, porque no quiero avanzar tanto para que se puedan preparar. Ahí queda poquísimo. Quedan 1, 2, no, terminamos. ¿Qué les parece? Terminamos en 10 minutos o menos, terminamos. Yo, por los que tienen... Sí, profe. Ya terminó el cuestionario ahora, pero queda poquísimo. Otra característica de las citocininas es promover la formación de cloroplastos y favorece la síntesis de clorofila y de enzimas fotosintéticas. Entonces, si teníamos plantas etioladas que tenían poca clorofila, que se estaban alargando,
al tomar contacto con la luz, las citocininas son las encargadas de que esas, o que vuelvan a contacto con la luz, o si nosotros aplicamos citocininas, estas hormonas son las encargadas de que se sinteticen, participan en la síntesis de clorofila, en la formación de cloroplastos, todo lo que va a hacer que la planta vuelva a ser fotosintética. Otra característica es estimular la expansión en hojas y en cotiledones, sobre todo en los cotiledones donde otras hormonas no están funcionando, y pueden promover en cierta medida la elongación celular, también relajando las paredes celulares, pero no con una acidificación de las paredes celulares como en el caso de las auxinas. Y bueno, esta característica de que estimule la expansión en cotiledones es propia de las citocininas porque ahí no están actuando las otras hormonas. Algunas aplicaciones de la agricultura, digamos, una de las principales es la micropropagación que yo les mencioné, que es el cultivo, digamos, in vitro de microestacas con un segmento nodal, donde ustedes estimulan la brotación de yemas axilares para tener gran número de vástagos, los que a su vez se vuelven a cortar para tener microestaquitas, y en cada una se vuelve a estimular la brotación de yemas axilares con citocininas, así multiplicando exponencialmente la cantidad de estacas que ustedes tienen, las que después se hacen enraizar in vitro, y después se aclimatan en viveros para propagación comercial. Otro efecto es la reducción de la dominancia apical, que puede interesar en caso de que nosotros queramos tener plantas más compactas, con mayor número de yemas, de ramas, por ejemplo, en algunas ornamentales o en algunas de interés hortícola y de frutícola incluso. En ese caso se emplean auxinas sintéticas, por las citocininas sintéticas, porque las naturales son carísimas. Comprar la ceatina, digamos, es algo limitante en este momento. En cambio, las sintéticas son mucho más económicas. Se emplean también para el cuajado de frutos. En algunas especies, la obtención de frutos partenocárpicos requiere también la aplicación de citocininas, y para el cuajado, digamos, en esa fase del fruto en formación, donde está esa decisión si el fruto queda o cae, la aplicación con citocininas estimulando la división celular hace que ese fruto se convierta en un destino fuerte, llegándole más azúcares y estimulando el crecimiento de ese órgano y que se mantenga unido a la planta. También promueve la formación de tubérculos en papas, que estaba relacionado con lo que habíamos visto, reemplazando a la necesidad de fotoperíodo que pueda estar teniendo esa especie. La bibliografía es lo mismo que en las otras hormonas. Yo saco principalmente del TAIS. Tienen el Montaldi gordito y el Weaver, que tienen estas aplicaciones específicas con ejemplos de citocininas en la agricultura. Y con esto los libero hoy. En la próxima clase, el miércoles, vamos a ver el etileno. Después hay otra unidad que son otros reguladores de crecimiento descubiertos un poco más recientemente. Y vemos si damos ya ácido abscísico o si pasa al viernes. ¿Está? ¿Alguna duda? Si no, los libero para que se preparen para el cuestionario. Recuérdense, ahora tienen el cuestionario de fotosíntesis que no hicieron y el de respiración. ¿Está? Buen fin de semana entonces y nos vemos el miércoles con etileno. Buen fin de